Hola, buenas noches y bienvenidos todos a una transmisión más de EMAS Arquitectos. En esta ocasión, con orgullo poder decir que es la reunión número 30, la conferencia número 30 de este repertorio de arquitectos, de empresarios, de desarrolladores y diseñadores que pues de alguna manera enriquecen nuestra cultura y nos apoyan a mejorar un poquito a todos los que estamos en este ambiente y que nos gusta enriquecernos con material de calidad. Nuevamente les comentamos que este proyecto inició con la intención de compartir con todos ustedes y generar comunidad alrededor de las artes, la arquitectura, el desarrollo inmobiliario, la construcción inclusive, y que pues, mientras más lo compartamos y lo hagamos llegar a más y más personas, más provecho tendrá. Esta noche tenemos el honor y la compañía del arquitecto Derek Dellecamp, el cual tengo el orgullo de decir que fue profesor mío en la Universidad de Anáhuac durante un tiempo, y me voy a permitir leer una breve semblanza del arquitecto para presentarlo. El arquitecto Derek Dellecamp es socio fundador de Dellecamp Arquitectos, graduado de la Universidad Iberoamericana en México de 1997. Gran parte de su carrera se ha dedicado a la academia. Ha participado como profesor invitado en el Cornell College of Architecture en el 2018, Architectural Association School of Architecture en el 2017, Rice School of Architecture en el 2012, Texas University en el 2011, y su trabajo ha sido parte de la Bienal de Venecia, de Chicago Bienal y la Bienal de Arquitectura de Quinto. En el 2018 tuvo la beca del FONCA y en Dellecamp Arquitectos busca encontrar soluciones únicas a las condiciones específicas de cada proyecto a través de una metodología de investigación rigurosa. Su enfoque multidisciplinario dota a su arquitectura de atributos tanto programáticos como creativos. Derek, bienvenido. La verdad es que estás en tu casa y un gusto verte nuevamente después de tantos años de estar a distancia. Gracias, Ezra. Gracias a tu equipo, a tu oficina por la invitación. Preparé una presentación, voy compartiendo pantalla y me avisas que todo está bien. Claro que sí. Me gustaría compartir con ustedes trabajo que hicimos con este esfuerzo que después del temblor de reconstruir México, que fue como un momento como muy importante para la oficina, en la que se redefinieron como muchas cosas. Estuvimos muy involucrados en todo este trabajo de reconstrucción y además estuvimos involucrados como a distintos niveles, y después compartirles un par de proyectos de la oficina, casas recientes, y espero que con este contraste o contar con este contraste un poco como del espíritu de la oficina. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve perfectamente, Derek. Sandra, ¿no? Ahora que ver ustedes. Voy. Listo. El temblor que vivimos todos, ¿no?, en septiembre de hace 3 años, que tuvo epicentro en Morelos, y uno de los sitios más dañados o más damnificados en este temblor fue la municipalidad de Jojutla. El Infonavit, a través de Carlos Cedillo, que era el director en ese momento del CITS, con un fondo especial del Infonavit para invertir en reconstrucción y en espacio público, lo cual es una cosa típica, porque como todos sabemos, el Infonavit normalmente se enfoca e invierte exclusivamente en vivienda. Pero el daño en Jojutla fue tal, más de 2.400 viviendas, que hubo como mucha atención mediática y por tanto mucha coordinación institucional en torno, ¿no?, a este sitio. Producto de esto, un plan maestro de Infonavit que incluía, ¿no?, la reconstrucción de los espacios públicos más importantes. Además de estas 2.400 o más de 2.400 viviendas, en Jojutla se cayó el teatro, escuelas, capillas, el Zócalo, el propio Zócalo quedó muy damnificado.
Entonces, visto en retrospectiva, me parece un logro increíble que hubiese esta visión y este como interés por invertir en el espacio público. Visitamos Camilo Restrepo y yo, porque la invitación fue en conjunto de parte de Carlos, porque los tres nos conocíamos, porque habíamos trabajado antes y Camilo y yo somos amigos desde hace muchos años. Visitamos el sitio y nos encontramos con un sitio que, además de estar profundamente damnificado físicamente, estaba de la misma manera damnificado psicológicamente. Esto nos pareció como muy interesante, porque es uno de estos casos de estudio donde te das cuenta que todas estas cosas como landmarks urbanos, ¿no? O estos sitios de jerarquía urbano, dan una identidad al sitio, dan una identidad a sus pobladores. El plan maestro incluía una unidad habitacional de Roxana Montiel, la reconstrucción del Zócalo por MMX, un teatro por Mauricio Rocha, una capilla de Alberto Kalach, una escuela de Alberto Kalach, y dos proyectos de nosotros, un santuario o la iglesia, que es el segundo proyecto que les voy a compartir, y un centro comunitario y parque de un vecindario adjunto, un barrio adjunto, que son los puntos que están abajo, el 9 y el 8. Muy cerca de una de las escuelas que se reconstruyó por Alberto Kalach. Había otros proyectos, había un proyecto de OMA para un puente y otra serie de proyectos que no se construyeron. Los que están mencionados ahí son los que sí se construyeron. Encontramos en el sitio, en este primer proyecto, que se había caído un volumen, acá no tengo cómo señalarlo, pero un volumen pegado a la calle, en el lado izquierdo, que se había caído completamente, pero cuando hablamos con la gente, de inmediato nos damos cuenta que la situación anterior del parque y de la construcción hacía que el parque fuese muy inseguro, porque la construcción bloqueaba y le daba la espalda al parque. Entonces el parque casi se volvía un callejón oscuro, sin salida, y aunque era un espacio de muchísimo valor, como un vacío urbano, no había ningún tipo, el uso era como muy limitado por el tema de inseguridad. Entonces, lo que hicimos una vez que se demolió este primer volumen en la calle hacia la izquierda, fue pegar el volumen hacia el borde del parque y abrir completamente de esa manera el parque y el centro comunitario hacia el vecindario, haciendo una conexión importante que se va a ver más adelante hacia el área que está atrás, que es el centro deportivo, que es lo que estamos viendo en esta foto. El programa era indefinido, había una tortillería, había un cajero automático, pero frente a esta oportunidad se sumó la comunidad con muchos programas que estaban pendientes por resolver desde hacía mucho tiempo. Entonces decidimos desde un principio que debíamos de diseñar algo, primero que nada, cuyo uso fuese universal, el pórtico. El pórtico en este tipo de climas es el espacio ideal para habitar, ¿no? Y convivir en términos, ¿no? de algo como un barrio. Estos proyectos se hacen en poquísimo tiempo. Este proyecto me parece que de la cita inicial para activar el proyecto a la entrega del proyecto ejecutivo pasaron 2 meses. Entonces, son proyectos que por esa razón, además de el contexto en el cual están construidos y el contexto en el cual se habitan, tienen que resolverse con muy pocos detalles, tienen que resolverse de una manera constructiva muy contundente. No solamente en este caso, eso es una constante en todo nuestro trabajo, pero en este tipo de proyectos se vuelve especialmente crítico que la estructura y la definición arquitectónica sean una misma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la estructura define las fachadas, define la espacialidad,
define todos estos aspectos que normalmente separamos como arquitectura e ingeniería. Una vez que se acaban de colar estas columnas, estas losas están listas. Estas columnas nos permiten, como vimos en la planta, una retícula muy racional, muy sencilla, que permite esta como flexibilidad que nos dimos cuenta de inmediato que era crítica o que era fundamental en términos de la gestión de este espacio público. Algo que fue como muy frustrante en términos del timing de la entrega de este edificio es que se entregó en febrero de este año y la pandemia, como todos sabemos, en marzo ya era una cosa, ¿no? Como que estaba sonando en todas partes y que empezó a restringir nuestras actividades y las actividades de todos. Entonces se empezó a dar esta gestión, lo cual fue muy exitosa fue muy grato darnos cuenta cómo este sistema reticular, que en su momento llamamos como una retícula de oportunidades, cómo funcionaba para permitir que todos estos intereses conversaran y de alguna manera se gestionaran, ¿no? Se llegase como a decisiones comunitarias de quién iba a ocupar cada espacio. Se diseñó con un programa en un inicio, y durante el proceso de obra que se fueron gestionando estos espacios, se fue modificando, ¿no? Lo cual habíamos planeado y fue también muy grato darnos cuenta lo eficaz o lo eficiente que era esta retícula para ese propósito. Los materiales deben de ser de muy bajo mantenimiento o prácticamente mantenimiento inexistente. Y hablando del parque, ahora que hablé sobre todo del edificio, Jojutla, como cualquier sitio de Morelos, es extraordinario en términos de su biodiversidad. Entonces, ahora estuve en el parque hacía 3 o 4 semanas y es increíble cómo han crecido las plantas y cómo, ¿no? En muy poco tiempo eso se convirtió en un oasis. Todas las plantas son del sitio, todas las plantas son de bajísimo mantenimiento o que no requieren riego. Entonces, todo este enfoque, ¿no? Intentamos que funcionara de manera integral. El segundo proyecto que hicimos en Jojutla fue el Santuario del Señor de Tula. En este axonométrico vemos el conjunto. Y el conjunto es interesantísimo, tiene una capilla en la parte superior del axonométrico del siglo XVII, tiene la parte que está enfrente, que es un pórtico que ya había sufrido en algún temblor anterior, pero es del siglo XVIII, y en la parte donde se ve la capilla de nosotros, existía una iglesia del año 2000 que se había pegado ¿no? Sin ningún tipo de consideración a la regulación o ningún tipo de consideración estructural, se había pegado a la ruina anterior. Cuando nos invitan a hacer el proyecto, se pensaba que esta iglesia del 2000 se podría reestructurar y se podría salvar, y nos pedían que trabajáramos en la zona del atrio y del conjunto. Al poco tiempo llega un dictamen estructural de que la iglesia del 2000 debe de ser demolida, y es cuando iniciamos el diseño de nuestro proyecto. Fue muy interesante en este proyecto la complejidad en términos de coordinación interinstitucional. Estuvo involucrado el INBA, estuvo involucrado la diócesis de Morelos, estuvo involucrado el municipio, estuvo involucrado el Infonavit, Casa Hogares, que fue el brazo ejecutor. Y de la misma manera que en el parque comunitario y el centro comunitario, hay una aproximación muy clara a la estructura como el elemento que debe de definir la arquitectura. La mano de obra es o muy poco especializada o absolutamente no especializada. Por ejemplo, en este caso,
como se licitan estos proyectos, el ganador de esta licitación solo había construido puentes y carreteras. Y nosotros, con nuestra experiencia de construir con el gobierno en proyectos anteriores y con el poco tiempo que teníamos para definir este proyecto, estuvimos muy conscientes de esta problemática, y en base a esta problemática planteamos el proyecto. Un proyecto que debía de minimizar cualquier tipo de detalle, que debía de usar un tipo de materiales y una mano de obra que no se comprometiesen si la mano de obra no se ejecutaba de manera correcta. Entonces, había desde un principio, hablamos del término brutalista, ¿no? De usar materiales que de manera bruta y de manera cruda funcionan, y no solamente funcionan, sino que tienen además la cualidad de envejecer de una forma muy rica, ¿no? Y de mejorar con el paso del tiempo. La parte de la liturgia, que fue un proceso muy rico de conversación con la diócesis de Morelos. También habíamos aprendido, porque nosotros no fuimos los primeros en empezar, que había habido proyectos que se habían presentado antes que no habían que no le habían gustado a la comunidad tal cual, y que se habían tenido que repetir. Entonces, eso nos hizo estar como muy atentos a este tema desde un inicio. Y la liturgia, que era una de las partes, ¿no? Como especialmente importantes para negociar y para gestionar, la hicimos de una forma muy clásica. Es una planta, ¿no? Latina, de iglesia clásica, simétrica, con las sacristías a los costados, ¿no? Con la cruz al centro de la iglesia, con luz al fondo, ¿no? Del altar, con la pila baptismal ¿no? que platicamos con la diócesis exactamente en dónde debía de ir. Entonces hicimos este tipo de recorridos de cómo funcionaba la misa, y esto se reflejó en la forma de la iglesia. Creo que viendo esto en retrospectiva fue un proceso como muy eficaz ¿no? de narrar aquello que tenía que hacer la iglesia y después definirla formalmente. En este proyecto, como en otros de nuestros proyectos, ¿no? Hay como un interés muy profundo por sistemas constructivos atemporales, en este caso la bóveda, esta bóveda catalana, que en este caso son bóvedas de 18 metros de longitud, que se detienen por medio ¿no? de un IPR, ¿no? Donde cae el patín de la bóveda. Y otro de los aspectos como muy importantes era el clima. Y el clima en Morelos es uno de los, creo que podemos decir con toda certeza, que es uno de los lugares del mundo con mejor clima. Y este clima se refleja en una vegetación extraordinaria. Entonces, desde un inicio tuvimos certeza de que la iglesia debía de ser una capilla abierta, y ahí conectamos como una referencia inmediata a esta tradición prehispánica de las capillas abiertas, ¿no? Que es exclusiva de América Latina. Y hubo otra referencia que nos interesó muchísimo en el mismo estado de Morelos, que es la capilla de Félix Candela en Cuernavaca, en Morelos, en Lomas de Cuernavaca. Y celebrando otra vez este clima y esta vegetación, la iglesia se vuelve una cubierta que me crea una sombra, pero que al mismo tiempo me conecta en una forma muy contundente con la vegetación. Lo mismo que dije sobre el parque, esta vegetación, estas fotos deben de tener
3, 4 meses, y en ese poco tiempo, con la temporada de lluvias que pasó, la vegetación ha crecido muchísimo. Entonces, la idea en esta imagen, ¿no?, es que eventualmente los jardines, o en poco tiempo los jardines que tenemos rodeando la iglesia, van a generar sombra y van a generar esta atmósfera que es tan rica en este sitio, ¿no?, en un sitio como Morelos. La iglesia, sin duda, es en un sitio como Morelos, este sitio, este lugar de encuentro, este lugar de convivencia comunitaria. Entonces, el impacto de que se hubiese caído esta iglesia, o si no se cayó propiamente, cuando menos quedó inutilizada, fue como muy profundo, fue muy brutal. Y esto fue algo que fue como muy importante para nosotros, como enfocarnos en que la iglesia, además de este programa formal de liturgia, eh, reconocer que es un sitio donde la gente se reúne, donde la gente no solamente va a misa, sino que se gestiona, ¿no?, y negocian muchas de las actividades y de las problemáticas de la comunidad. Eh, por todo esto, el espacio como habitable de la iglesia es una plataforma que se va enterrando, y se va enterrando por un tema de isóptica, se va enterrando por un tema de hacer más grande la ocupación de la iglesia. Estos límites que vemos perimetrales de la iglesia están definidos por el INBA, están definidos por un montón de restricciones, y sin embargo esta área no era suficiente para las misas más importantes, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Por tanto, la iglesia se extiende fuera ¿no?, del propio contenedor. O es decir, empieza en el atrio, empieza con la sombra del árbol y gradualmente se va enterrando. Este enterramiento logra algo que también es muy, muy interesante y muy rico, y es que de alguna manera te aísla, incluso te aísla del sonido, del entorno, y de alguna manera te genera, ¿no?, como esta burbuja espacial que te contiene. Ahora les voy a platicar muy rápidamente de una serie de proyectos muy chiquitos, no por eso no dejan de ser muy significativos para la oficina, pero trabajamos en distintos estados que también fueron dañados por el temblor, haciendo pequeñas casas con distintas ONGs, Piensa Sostenible, una serie de esfuerzos locales que estaban trabajando directamente con la comunidad de gente, y en muchos casos se trataban de comisiones en las que trabajábamos directamente con la persona cuya casa había sido dañada o se había caído. Salvador, un hombre ciego de la comunidad de Catzingo, que perdió su casa, y este fue un proceso especialmente bonito porque lo que hicimos y que nos pareció como muy interesante en su momento, en términos casi como de replantearnos cuál debía de ser nuestro rol o nuestro papel como arquitectos, pero Santiago nos narró y nos contaba con sus manos cómo había sido la casa que se había caído. Y lo que hicimos fue literalmente reconstruir esa narración de Salvador, ¿no?, haciendo la arquitectura. Julia, esta es otra comunidad. Sobre esto también diría, además de lo evidente, ¿no?, de los pocos recursos, de la velocidad con la que hay que construir estos proyectos, que el proceso fue además muy, muy rico porque nos activó en áreas en las que nunca habíamos de alguna manera trabajado, como fue el fondeo de estas casas, la gestión con las ONGs y las dependencias gubernamentales, tratando de coordinar el esfuerzo ¿no?, el esfuerzo federal o el esfuerzo del Estado que había
por la reconstrucción de estas casas en términos de aportación de materiales, y caso por caso, que eso también fue un aspecto muy rico de este proyecto, es que tratábamos directamente con el cliente, tratábamos directamente con la persona para la que estábamos diseñando, y entonces son una serie de pequeños proyectos customizados. Esto es Piensa Sostenible, también con Carlos Cedillo. Este proyecto me parece que la lista de arquitectos eran 20 o 30 o más arquitectos, y en total me parece que ese sí es un número certero, pero se hicieron 50 casas en Ocuilán por distintos arquitectos. San Mateo del Mar, una de las comunidades más pobres de México, más remotas, más difíciles de accesar. También un proyecto de Piensa Sostenible, en el que se invitó a un colectivo de arquitectos y diseñamos específicamente para los clientes que habían perdido sus casas, diseñamos estas casas nuevas. Cada una, no solamente es distinta porque el cliente es distinto, sino porque son zonas bioclimáticas distintas y son zonas que tienen tradiciones y usos y costumbres distintas. Entonces se construía con la mano de obra local, se construía con lo existente en el sitio. Por ejemplo, San Mateo del Mar está tan aislado que la paleta de materiales a la que teníamos acceso era increíblemente limitado. Lo que están viendo ahí es con lo que podíamos construir. Y mencioné que quería compartirles también un par de proyectos de la oficina fuera de este contexto de urgencia y fuera de este contexto tan lleno de limitaciones, como un contraste para compartirles el espíritu de la oficina. Y estas son dos casas. La primera, esta L House en Valle de Bravo, terminadas en el último par de años, donde de alguna manera el proceso es exactamente el contrario que el de una situación como el temblor. Hay mucho tiempo para planearlo, hay muchos recursos. Entonces me interesó como mucho este contraste. Esta es una casa que responde de manera muy íntima, ¿no? De manera muy directa al contexto. Es un tejido entre espacios interiores y exteriores. El sitio está en Valle de Bravo, la vegetación era abundante, el área en la que podíamos construir estaba limitada por todos estos árboles que no solamente no se pueden tirar, sino que nos interesaba muchísimo conversar. Y entonces la casa, como vemos en la planta, se va tejiendo de alguna manera con los árboles preexistentes. Y algo que nos interesó muchísimo es que no solamente libráramos los árboles con la masa que estábamos construyendo, sino explorar esta situación donde la arquitectura y el espacio exterior funcionaban de una manera como mucho más ambigua. Entonces tenemos este tipo de habitaciones donde había un árbol, en una de ellas hay un árbol muy grande y hay una serie de estos patios, pero que funcionan literalmente como habitaciones a las cuales ¿no? que ahora no tienen techo y que se han llenado de vegetación y que la vegetación los ha ido de alguna manera invadiendo. Esta foto funciona muy bien para explicar esa relación como entre una habitación como era antes y una habitación que después, ¿no? Se le cayó el techo. Y esto también tiene que ver de una manera como muy personal con este como asombro por las ruinas. He visitado muchos de estos espacios ¿no? que eran antes arquitectura propiamente y que en este proceso de ser ruinas se vuelven muy ricos.
algunos de ellos, estos espacios que tienen una definición clara, que están contenidos, que prácticamente podrían ser un espacio, ¿no? Pero que ahora se convirtieron en jardín y que los está invadiendo la naturaleza. En todo nuestro trabajo hay muchísimo énfasis por lo bioclimático, ¿no? Además de lo estructural y de la materialidad. Entonces, tanto esta casa como la otra, ¿no? Se corren por este programa de Ecotec y se van modelando o diseñando también en base a cómo están funcionando en el contexto climático. La casa, si la vemos desde arriba, es ¿no? Nos interesó muchísimo esta relación entre la horizontalidad de la arquitectura y la verticalidad de los pinos, cuando en realidad esto es una plataforma, porque si veo desde abajo la casa generó esta plataforma con los servicios. Entonces vemos ahí que los servicios, el estacionamiento, un cuarto de servicio, ese tipo de cosas, están haciendo la base para lo que vimos después, que se vuelve la plataforma para la casa. Y esto también funciona porque desde esta calle, ¿no? La casa queda arriba y por lo tanto, una vez que estoy en la parte alta de la casa, lo cual contiene el programa importante, la casa se vuelve absolutamente privada y horizontal. Y la segunda casa es una casa en Cabo. También es una casa en la que no hubo limitación de tiempo y de recursos, en contraste con la primera parte de la presentación del temblor. Otra vez el aspecto bioclimático. Lo que funciona en este sitio, en un sitio como Cabo, en cualquiera de estos sitios de calor extremo, es cubrirme del sol con un alero y tener al mismo tiempo muchos metros cúbicos que permitan la salida del aire. Esto está relacionado con lo que decía de cómo nos importa la estrategia bioclimática, pero también cómo nos importa, que creo que esto se ve en los diferentes proyectos, ¿no? En estos pocos proyectos que estoy presentando, pero cómo nos interesan las tradiciones locales, el contexto, cómo nos interesa enriquecernos de aquello que sabemos o que vemos que ha funcionado por generaciones. Entonces, hay un interés muy, muy claro por ser parte de este continuo, de este oficio arquitectónico. Y de la misma manera hay una postura clara donde no creemos que estamos inventando el hilo negro, sino que nos interesa de alguna manera enriquecer este proceso colectivo. Estas son las diferentes partes de la casa. Los muros los vamos a ver en un momento, pero son de tierra pisonada, lo cual fue como muy interesante porque esa arena estaba en el sitio. Entonces, cuando hablamos, ¿no? Como de cómo hacemos algo con el material que está acá, en el sitio, en el terreno, convencidos de que esa era una forma de anclarnos y de ser una parte, ¿no? De ser parte del sitio de una manera muy profunda, decidimos hacer estos muros de tierra pisonada, que están hechos básicamente de la tierra, ¿no? Que está en el sitio, más los refuerzos estructurales que se requieren para este tipo de construcción. La casa son son 4 galerones muy, muy, muy sencillos que responden a una regulación muy, muy estricta, ¿no? Donde debe de haber tejas, donde debe de haber techos inclinados. Entonces, celebrando estas restricciones, hicimos esta arquitectura, ¿no? Donde si la veo por fuera, percibo estos techos inclinados y percibo, ¿no? Esta tipología que es propia de la regulación del conjunto, pero que en el interior funciona de una forma muy libre, ¿no? Muy moderna, de plantas completamente abiertas, con esta horizontalidad que enmarca la vista hacia el mar, ¿no? Que ahora lo estoy viendo del lado opuesto.
Y otra vez el tema estructural y el tema de materialidad, que son un constante interés en nuestro trabajo, donde intentamos de una forma, ¿no?, como muy, muy rigurosa, que la estructura y la materialidad por sí mismas sean las que definen la espacialidad y todos los otros aspectos de la arquitectura. Y eso es todo, ya no sé cuánto pasó, 36 minutos. Excelente, ¿no? Si quieres continuar, aquí seguimos. No, si quieren, convirtámoslo ahora en una charla. Me parece maravilloso. Aquí andamos. Si quieres, entonces vamos a, si gustas, poner la cámara y te platico la pregunta. Bueno, Voy. tenemos varias preguntas, aparte de muchos comentarios. Eh, la primera pregunta dice Carlos Ortega. Excelente presentación. Me encanta cómo abordan los temas bioclimáticos. ¿Cuál es la línea que siguen para determinar las acciones referentes a este aspecto? ¿Hay alguna bibliografía que utilicen y que nos puedan recomendar? Saludos desde León, Guanajuato. Mira, ha sido una cosa como un proceso. De alguna manera, cuando tienes interés por las arquitecturas locales, por las arquitecturas que llamamos vernáculas, vas descubriendo muchos de estos trucos. Y después llevamos años trabajando con Javier Valladares, que aprovecho el comercial, pero que hace este tipo de trabajo, hace estrategias ambientales y trabaja en todos los aspectos técnicos de sostenibilidad de los edificios. Entonces, es una combinación entre intuición, ¿no?, entre cosas que a mí y a mi equipo nos han interesado durante mucho tiempo, que además hoy tienen la ventaja increíble de que se pueden medir de forma muy clara, muy precisa, ¿no?, con programas como Ecotec. Entonces, cuando empezamos un proyecto ahora, platicamos con Javier. En muchos casos, ¿no?, hay contextos que ya conocemos y que intuitivamente, ¿no?, reconocemos de forma muy, muy clara, pero fijamos cuáles son estas premisas o cuál debe ser la estrategia, pero después diseñamos y lo probamos en Ecotec. Después, ¿no?, vemos qué pasa y la intuición nos lleva hasta cierto punto y entonces las cosas básicas están resueltas, pero el programa nos dice cuidado con estos espacios o cuidado con este tipo de solución cuando aíslas. Entonces es una cosa, ¿no?, como entre intuitiva y ahora, ¿no?, como muy técnica. Es que es parte de tener una asesoría adecuada y, como dices también, experimentar, investigar alrededor de la situación del lugar y ir sintiendo también las situaciones que van pasando y cómo se va presentando el mismo proyecto. Sí, así es. Y lo que diría, como así, sin duda, es que para nosotros ha sido lo voy a llamar pretexto, ¿no? O uno de los ingredientes claves para definir todo lo demás, ¿no? No es el único, es una combinación de ellos que pones en la balanza, pero la bioclimática es una herramienta increíble, ¿no?, para lograr que lo que estamos diseñando y construyendo sea adecuado al sitio, esté al lugar. 100%. Oidar Acosta pregunta, ¿el sistema de región se hizo con adición de algún concreto o solo fue tierra húmeda en capas de 20 centímetros? ¿Y qué No, elemento estructural se perdón. utilizó como un castillo? ¿Algún No, tipo de castillo, columna, algo similar? concreto y claro, estos muros de tierra, la tierra pisonada es un material bellísimo. Que tiene una carga, ¿no?, que tiene una resistencia estructural muy, muy alta. Ahora vieron las armaduras ahí me parece que hay un claro de 25, 27 metros. Entonces, acá es una combinación de la tierra, pero la carga está repartida entre la tierra y un elemento estructural de concreto que está en su interior.
Sí, que a lo mejor no se ve, pero está ahí, bueno, que se alcanza, tiene que recargarse sobre algo, esas armaduras, como dices tú. Sí, 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 lo interesante es que está repartida esa carga entre ¿no? la resistencia estructural de la tierra y del concreto. No, y la tierra que a lo mejor la gente la vería como algo muy frágil, pero una vez que lo apisonas y le das esa fuerza, esa rigidez, te da una capacidad de carga tremenda. Sí, eso es muy bonito reconocerlo, ¿no? Es un material muy resistente. Y es parte de la misma exploración, ¿no? O sea, de a veces, y como dices, ya estás ahí, quieres aprovechar los elementos que tenemos, y ese tipo de materiales a veces son eh, materiales o oportunidades que no se exploran, que se dejan como que de lado o se utilizan como recubrimientos o como colores o materiales, y a veces es más que solo un extra, sino es parte estructural del mismo elemento. Sí, acá nos conmovió muchísimo, nos pareció como muy poético que la casa se pudiera construir con la tierra que estaba en el sitio. Claro, parte del mismo Es derrumbe. muy, es muy contundente. Jorge Camposeco pregunta, me imagino que referente a la iglesia, ¿qué tipo de tratamiento le dieron a los árboles en sus raíces? Ya que estaban demasiado cerca a los muros, ¿no dañarían las estructuras? Sí, ese fue un tema que definió incluso la silueta de la iglesia, ¿no? También junto con todas las otras limitaciones. Y se nos murieron un par de árboles en el intento. Parte de. Este, pero eh, sí, sí, sí que hubo un énfasis en esto. La verdad es que ahora que me hacen la pregunta, me digo, el tema de vegetación es muy, muy, muy cercano a mí, ¿no? Es prácticamente la jardinería, es mi segundo hobby después de la arquitectura. En estas obras de recursos públicos, la vegetación es una de esas cosas ¿sabes? Que no son prioritarias. Entonces, ahí hubo un esfuerzo muy grande, muy, muy importante de nuestra parte. Yo pienso que no solamente la iglesia de alguna manera dependía conceptualmente de esta vegetación que describí, ¿no? Como oasis propia de un sitio como Jojutla en Morelos. El otro proyecto es un parque. Entonces, esa fue una gestión muy, muy interesante, ¿no? En Sí, como términos dices, de... a veces un proyecto público no le da ni el presupuesto ni el interés a ese tipo de cosas, pero le dan vida a nuestra ciudad, le dan vida a nuestra experiencia en los espacios. Sí. Y mira, cuando decía que no, que todo estaba diseñado, bueno, o que todo lo que podíamos diseñar para ser esencial y que por tanto no se eliminara en el primer recorte de presupuestos y en la primera complicación constructiva. Eso es hablando de la arquitectura, pero la vegetación, tanto en la iglesia como en el parque, son esenciales a la arquitectura. Entonces, ese fue un reto realmente comunicar y gestionar la importancia de la vegetación como una parte esencial, integral de la arquitectura que estábamos diseñando. Pedro Fajardo, que la verdad es que es un seguidor nuestro que entra a todas las pláticas, nos dice, ¿qué experiencia le dejó como arquitecto participar en los proyectos de vivienda usando materiales de la zona como el adobe y sobre todo con los usuarios finales, que a lo mejor no es un material común hoy en día y que cuando llegan dicen, hoy otra vez tenemos adobe, ¿qué pasó? Si hacemos zoom out a lo que pasó en términos de reconstrucción de vivienda después del temblor, todas las políticas del gobierno, de alguna manera, y esto no lo digo de alguna manera como una crítica, esto es una realidad, pero están enfocadas a soluciones inmediatas, están enfocadas además a soluciones que culturalmente se han consensado, ¿no? Como el deseo popular. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá hay un reto increíble para nosotros como arquitectos frente a estas situaciones, porque la ayuda que recibe toda esta gente por parte del gobierno son
camiones de bloc de cemento. Entonces había que encontrar la forma acá de maximizar todos estos apoyos, ¿no? De una forma inteligente, y esto se convierte en una conversación cultural muy, muy interesante, ¿no? Donde viene el tema de materiales como que no son adobes, todos estos son bloques de tierra, ¿no? Que no es exactamente lo mismo porque el bloque de tierra ya ha pasado por un proceso como industrial. Pero bueno, en las imágenes, que no, ahora no recuerdo exactamente, pero me parece que un par de ellas tienen este tipo de bloque de tierra y otro par se construyeron con el inevitable bloque de cemento. Pero ahí nada, es una conversación, ¿no? Uno a uno con los usuarios, nosotros tratando de educar, y esto lo digo, ¿no? Con todo respeto, pero tratando de educar desde nuestra perspectiva sobre las cualidades técnicas y las cualidades, ¿no? Espaciales de este tipo de materiales. De hecho, creo que esta pregunta va un poco relacionada porque dice Ricardo Brandon, dice, hola, ¿qué tanto afecta la limitación de materiales en cuanto a definir y planear el diseño de proyectos? Y pues yo creo que esa limitación también es parte de plantear ese proyecto y de darle esa imaginación y esa creatividad para que realmente se aproveche al máximo los recursos y poder ofrecer un proyecto de calidad aún con lo que tenemos. Sí, tal cual. Digo, algo que creo así con toda seguridad es que las respuestas que damos en arquitectura son, son directamente, ¿no? O sea, que son tan ricas como las preguntas que nos hacemos. Entonces, ahora tú hablas como de estas limitaciones, la limitación del material, nosotros mismos en algún momento, cuando no se trata de proyectos en este contexto, ¿no? Como post-temblor, donde se definen de manera inmediata porque hay una sola opción, entonces ya está. Pero en los otros proyectos, nosotros mismos, después de hacernos, ¿no? Estas preguntas de contenido, nos imponemos ¿no? Estos materiales. Y de la misma manera que dije, ¿no? Que una vez que decidimos que la bioclimática es una prioridad, o la estructura es una prioridad, o el material es una prioridad en este caso, eso de alguna manera ya te generó un sistema, ya te generó un universo en el cual tú ahora te vas a mover para customizar esa problemática, ¿no? Específica, una solución profunda, una solución universal. Claro. Muchas gracias. Bianca Janet Ramírez dice, mil gracias por la presentación. Me tocó estar en la reconstrucción de un edificio que sufrió daños a través del temblor. ¿Qué enseñanza dejó en usted como persona y profesional formar parte de este tipo de proyectos en los que nos toca vivir de cerca el sentir de las personas que perdieron los espacios que con mucho esfuerzo pudieron levantar? Creo que es una pregunta más que de arquitectura. No, no, me encanta, me encanta, gracias. Grandotota, tanto que de inmediato te digo, bueno, igual que para la mayoría de la gente que debe estarnos escuchando, para mí el temblor es una experiencia íntima, es personal, lo viví. Yo había vivido el del 85 y hace 3 años lo viví en La Condesa, que fue uno de los sitios ¿no? más dañados, y me tuve que salir de mi oficina y anduve como gitano durante varios meses buscando otro espacio. La oficina estaba llena de extranjeros que estaban traumatizados con la experiencia, muchos de ellos con su primer temblor, ¿no? Que nunca habían tenido una experiencia de ese tipo. Entonces, el cisma fue tanto físico como metafísico para nosotros. Se replanteó por completo la estructura de la oficina, algo que fue increíblemente conmovedor, fue ver hacia el interior de la oficina, ¿no? Esta respuesta que vimos en la sociedad en colectivo, ¿no? De una solidaridad absoluta. Pasamos primer mes después del temblor haciendo actividades inmediatas con este grupo
increíble que se formó en muy, muy poco tiempo de reconstruir México. Entonces, de alguna manera el tiempo se suspendió, ¿no? Y eso logró hacia el interior de la oficina un momento de pausa, introspección, reflexión muy, muy profunda. Y bueno, y la siguiente parte de esto es que cuando nos encontramos con la gente a la que podemos apoyar o para la que podemos trabajar o servir, ¿no? Hay una identificación inmediata de esta experiencia. Y mucha de esta gente nos reunimos con ellos alrededor de su casa en ruinas de ese tamaño, ¿no? Sabiendo que contábamos pues con esta coincidencia afortunada de tener el fondeo por parte de alguna ONG o por parte de alguna institución gubernamental. Y en el proceso estas relaciones se volvieron íntimas. Todas las casitas estas que presenté, ¿no? A estos clientes se convirtieron en amigos, al grado de que cuando ¿no? se acababa el recurso de la ONG con la cual habíamos empezado a trabajar, hacíamos fondeo. Y como una cosa muy conmovedora, cuando hacíamos fondeo, todas las personas dentro de la oficina aportaban o hacían que sus tíos o sus papás o sus primos, ¿no? Family and friends aportaran. Entonces fue una experiencia riquísima, fue una experiencia, ¿no? que nos transformó a todos como grupo. Muchísimas gracias. Ahora sí que por compartir tu corazón con esta respuesta. Una última pregunta, si te parece. Y la verdad que sí te quiero decir que durante la presentación hubo alrededor de 150 personas que en vivo, que nos estuvieron viendo, y hay bastantes comentarios y preguntas. No quisiera expandirnos mucho para que tampoco aburrir a todos los que están aquí adentro, pero sí te pediría, ahora sí te voy a comprometer en público, que entres a la página a responderles a los seguidores que pues ya se volvieron tus seguidores porque por lo que veo les encantó tu chamba. Claro que sí. Pregunta Gracias. Jesús Cerro, ¿cómo acoplas la construcción existente con el nuevo proyecto sin romper la imagen urbana del lugar? Se refiere en especial a la iglesia de Jojutla. Está buenísima la pregunta, gracias. Mira, ahí hubo algo que de alguna forma nos dimos cuenta muy pronto, que como estrategia que resolvía muchas cosas, y era esta cubierta, ¿no? Pensando en esta capilla abierta, celebrando la vegetación y el clima del sitio, de alguna manera también es un plano horizontal que me permite conectarme hacia todos lados, que me permite, ¿no? Ver, en este caso, hacia la izquierda, hacia la capilla del siglo XVII, hacia la arcada del siglo XVIII. Y también de alguna manera como sumándonos a una lógica de conjunto de esta, ¿no? Como serie de edificios que se han ido sumando en tanto tiempo, ¿no? En más de 2 siglos en este caso. Entonces es un tema para mí como de escuchar al sitio, ¿no? Y de proponer algo que de alguna haría como la analogía a un jam de jazz, ¿sabes? Donde hay una línea muy, muy clara, ¿no? A la cual te tienes que sumar y dentro de esa línea tú vas a aportar una propuesta arquitectónica, ¿no? Pero que solo va a funcionar en la medida en la que está relacionada, atada, ¿no? Y que funciona de manera integral con lo que ocurrió anteriormente. Claro, es parte de generar una gran composición, por decirlo así. Uh-huh. Pues por último, y aparte de agradecerte y felicitarte por todo esto y por compartir con nosotros, no sé si te gustaría dar algún mensaje a la audiencia, a los arquitectos jóvenes que están, a estudiantes, y pues para los que también ya estamos viejitos y que algún consejo o aportación, bienvenido. Consejo, ¿no? Pues no sé, consejo. Consejo es igual que, digo, cualquier cosa que hagas se va a complicar un montón. Entonces, si tienes la bendición, ¿no? De que lo que elegiste hacer te fascina,
¿Sabes? Ese es el principio y el fin. Life is what happens while you're busy making other plans. De John Lennon para su hijo Sean. Entonces, nada, digo, si es algo que, ¿no? Que se convierte en una pasión, en una adicción, entonces el medio justifica el fin, ¿no? En este caso. Claro, Y no, seguir luchando. sí, está esta imagen también muy bonita de Kadafis, el poeta griego, de cuando vayas hacia Ítaca, Ítaca como la imagen simbólica de este destino que todos estamos buscando. Cuando llegues a Ítaca, no esperes que Ítaca te haya regalado nada, Ítaca tan solo te regaló el viaje. Entonces, si podemos disfrutar del proceso, ¿no? De la pasión y del oficio de hacer arquitectura, entonces, no, de alguna manera todo se acomoda. Derek, tus redes sociales para que te sigan y te busquen. No sé, el Instagram de Lecan Park, ese es el que importa, ¿no? Ahora, ese es el bueno. Es el más fuerte. Excelente, Derek. Ahí Gracias por aparece. todo, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Esra. Hasta luego. Muchas gracias. Señores, pues estamos de fiesta después de la plática número 30 de EMAS Arquitectos, llenos de cultura, llenos de valor. Muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir y hacer crecer esta comunidad. No se pierdan el próximo jueves 22 de octubre a las 7 de la noche. Vamos a tener una plática con Gina Díez Barroso, la directora general del grupo DIARC y fundadora de la Universidad Centro. Vale mucho la pena. Los esperamos.